Buenas tardes, ingeniero. El día de hoy, juntamente con mi compañero Alejandro Luna, defenderemos el tema de microcontroladores del STM32F103C8T6 con sus componentes que serían el ADC, el DAC y el UART. Vamos a explicar el funcionamiento de estos tres periféricos fundamentales en el desarrollo de los microcontroladores. A lo largo de la exposición vamos a ver cómo la teoría detrás de cada uno tiene su importancia en ese microcontrolador, cómo se ven las configuraciones del STM32Cube usando las librerías HAL y finalmente analizando un ejemplo práctico donde integraremos la lectura de un potenciómetro mediante ADC y el envío a través de un UART. Bueno, aquí tenemos la introducción al STM32F103C8T6 y sus interfaces. El microcontrolador es un MCU basado en un núcleo ARM Cortex M3. Se caracteriza por tener un buen balance entre rendimiento, bajo consumo y accesible, lo que hace ideal tanto para prácticas académicas como prácticas. Y también llegamos a verlo en industria bastante ligera. Dentro de estos, sus periféricos principales encontramos el ADC de 12 bits, capaz de alcanzar velocidades de conversión de hasta un MSPS, el módulo UART para comunicación serial, y aunque este modelo no incorpora un DAC interno, veremos el funcionamiento teórico del DAC para comprender cómo se genera una señal analógica. En resumen, este dispositivo nos introduce al entorno de microcontroladores y los periféricos que analizaremos a detalle a continuación. Continuando, tenemos que el ADC es un convertidor analógico digital, como sabemos, es fundamental para que el microcontrolador pueda interpretar señales provenientes del mundo real. Su función es transformar un voltaje analógico a un valor digital. En este caso, el STM32F103, su ADC puede operar de 10 a 12 bits, lo que significa que tiene un valor de señal que se convierte en 1 hasta 4096 niveles posibles. Internamente, el ADC realiza tres etapas: muestreo, donde captura el valor; instantáneo; retención, donde mantiene estable la señal; y cuantificación, donde asigna un número digital correspondiente. Gracias a este proceso podemos leer el potenciómetro, termistores, sensores de luz, presión, prácticamente cualquier sensor que nos entregue un valor de voltaje variable, como justamente podemos ver en el ejemplo de acá. Bueno, continuando tenemos el DAC, el convertidor digital analógico. Justamente realizamos el proceso a lo inverso del ADC, convierte un valor digital generalmente por microcontrolador en una señal analógica. Existen varios tipos de DAC, como el escalera, el R2R, lo que el DAC es por corriente, y los DAC por acumulación. Estos se utilizan en aplicaciones como la generación de señales senoidales o triangulares, el control de velocidad de motores analógicos, el ajuste de brillo de luces y la síntesis del audio. Es importante destacar que el STM32F113.8T6 no cuenta con un DAC interno, por lo que si necesitamos generar señales analógicas, deberíamos utilizar un DAC externo. Justamente podríamos ver aquí el ejemplo del STM, donde, bueno, no se muestra a simple vista cómo se ve la ADC o el DAC, pero más adelante vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Continuando tenemos lo que sería el UART, o el receptor transmisor asíncrono universal. Permite la comunicación serial entre microcontroladores y otros dispositivos sin necesidad de compartir una señal de reloj. Para que el UART sea correcta, se debe configurar adecuadamente el baudrate, el número de bits de datos, la paridad de los bits de parada. Si estos parámetros no coinciden entre transmisor y receptor, los datos que se reciben serán erróneos. El UART se utiliza ampliamente para depurar programas, por comunicación de módulos Bluetooth, GPS o para interactuar con una PC mediante un conversor USB TTL, como veremos más adelante. En este caso tenemos la configuración de un ADC en el sensor STM32 con el CubeID. Bueno, primero seleccionamos el canal del ADC según el pin donde conectaremos la señal analógica. Por ejemplo, puede ser el PA0. Luego elegimos la resolución y el tiempo de muestreo. Un tiempo mayor puede brindarte una mayor precisión. También podemos seleccionar el ADC que trabajará en modo continuo, realizando mediciones constantes o en modo interrupciones. Una vez definido estos parámetros, el CubeID genera automáticamente un código HAL requerido para el ADC dentro de nuestro proyecto. Justamente en el ejemplo que veremos más adelante, ayudaremos con esto. Para eso tenemos la selección de canal, como lo mencionábamos, el modo de conversión, la resolución y el tiempo de muestreo y la generación de códigos. Tenemos que tomar en cuenta que podemos tener la resolución de 10 a 12 bits. Justamente tenemos la flexibilidad de la ADC que permite optimizar sus funciones para diversas aplicaciones, desde la lectura rápida de los sensores hasta mediciones de alta precisión. Bueno, pasando a esta diapositiva tenemos la configuración del UART en el STM32 QBID. Para configurar el UART, primero debemos activar los pines, activando los periféricos correspondientes como el USART1 o el USART2. A continuación asignamos los pines de TX y RX a la vista y también, bueno, luego de eso configuramos los baudratos utilizando 9600 o 11500, esto depende de nuestro programa. Seleccionamos 8 bits de datos, definimos si habrá paridad y elegimos el número de bits de parada. Esta configuración son esenciales para asegurar lo que comunica es la comunicación serial, sea estable, compatible con otros dispositivos. Podemos utilizar justamente el STM con un conversor TTL o obteniendo con otros microcontroladores conexión. Finalmente, el CubeID genera un código HAL necesario para iniciar la comunicación UART de forma automática. Bueno, aquí tenemos un ejemplo funcional de una ADC a UART. En este ejemplo práctico contamos con potenciómetros en el pin PA0 en uno de los canales del ADC del microcontrolador. Bueno, en este caso el microcontrolador lee valores del potenciómetro, lo convierte en un número digital y el número se convierte en una cadena de textos.
La cadena de texto se envía a través del UART utilizando los pines PA9 para TX y PA10 para RX. El monitoreo serial, como se muestra en el Proteus, podemos visualizar en tiempo real cómo cambia el valor conforme movemos el potenciómetro. Como podemos ver acá, utilizando el programa Hércules, en este caso tenemos un botón y un ADC. Justamente en donde tenemos el ADC, nos muestra el valor que podemos tener cambiando el potenciómetro. Y el botón, si presionamos el botón, vamos a ver cómo de 0 nos manda 1, diciendo que el botón está activo o desactivado. Por ejemplo, como se muestra claramente la integración entre lectura analógica y comunicación digital en esta imagen. Justamente aquí podemos tener un ejemplo más claro de cómo se ve. Botón 0, ADC con un valor justamente variando entre el potenciómetro a medida que vamos disminuyendo o aumentando aumentando el valor del potenciómetro. Y en este caso podemos ver cómo el botón va en 1 si mantenemos presionado y el potenciómetro igual puede ir cambiando de forma justamente, bueno, separada del botón. No es necesario que los dos funcionen al mismo tiempo. Bueno, acá tenemos justamente el análisis del DAC y del DAC externo. Justamente en esa parte tenemos un DAC interno versus el DAC externo. La ausencia de un DAC interno en el F103 significa que para generar señales analógicas debemos integrar un chip de DAC externo, un chip MCP 4921 o un DAC basado en I2C. Son opciones populares, como sabemos el I2C es bastante utilizado no solo en ese tipo de aplicaciones como el DAC, sino también podemos verlos en pantallas LCD 16:2 y demás lugares donde nos simplifica, ¿no?, tener la configuración I2C. Control de un DAC externo. El controlador envía datos digitales al DAC externo a través de un protocolo de comunicación, el SPI o el I2C. Son protocolos bastante utilizados en el área de microcontroladores. Y el DAC se encargaría de convertirlos en datos de señales analógicos deseados. ¿Cuándo es necesario utilizar un DAC? Es crucial cuando necesitamos controlar dispositivos analógicos con precisión, ejemplo, el brillo de los LEDs, con gradientes suaves, síntesis de audio, control de motores o interfaces con circuitos analógicos o complejos. Justamente aquí podemos tener un ejemplo de cómo podemos ir mostrando todo esto mediante la configuración del DAC. Puede ser por el SPI o el I2C. Bueno, continuando tenemos justamente el diagrama de bloques. Bueno, en esta diapositiva podemos ver que en un resumen todo el funcionamiento de un sistema, primero tenemos un potenciómetro, que es la fuente de la señal analógica. Esa señal entra al ADC del STM32F103C8T6, donde se convierte en un voltaje continuo, en un valor digital. Una vez el microcontrolador obtiene ese valor digital, lo procesamos internamente, lo preparamos para enviar como un texto. Aquí es donde el periférico UART actúa. La UART se encarga justamente de transformar esos datos en un formato serial, transmitiendo a un dispositivo externo, ya sea una computadora, un monitor serial, un módulo de comunicación. En resumen, este diagrama nos muestra claramente cómo funciona completamente todo el sistema, teniendo entradas analógicas, conversiones digitales, que sería el ADC, procesamiento del microcontrolador, envío del dato por el UART, y bueno, con esto tenemos un esquema donde tenemos la forma visual de cómo todos los módulos se conectan entre sí para lograr la lectura del potenciómetro y sus transmisiones en tiempo real. Bueno, a continuación mi compañero seguirá con la explicación justamente práctica, que sería del STM QID, el STM Programmer y bueno, la parte del software y el hardware. Continuando con la exposición de mi compañero, él les había mostrado un ejemplo donde vamos a usar este circuito. En sí, nuestro objetivo es transmitir los datos de un potenciómetro y un pulsador que se van a visualizar en la terminal serial. Eh, Primero vamos entonces a la configuración que es del software. Entonces entramos primero a la configuración del I.C. Lo primero que se hace es, primero una vez que ya tengamos elegido la tarjeta que es en nuestro caso el STM32F103C8T6, el primer paso que nos dice es ir primero al System Code, a la parte donde dice SYS, que significa System Code. Ahí debemos seleccionar lo que está en Serial Wide. En nuestro caso ya lo hemos seleccionado y se nos activa el TX y el RX. En nuestro paso 2 nos dice que debemos ir a la configuración del RCC, que es el HC, que significa High Speed Externo. En aquí debemos seleccionar en la parte de aquí, la parte que dice Crystal Ceramic Resonador. ¿Esto por qué se hace? Se hace porque el HCE trabaja con un externo de 8 milihenries, megahenries, perdón. Este reloj es más preciso que el HCI que se tiene. Por ejemplo, lo podemos ver aquí en la configuración, en la parte de TTL. Está aquí la parte de HCE y la de HCI. En nuestro caso, vamos a manejar el HCE con 8 megahenries. El UART depende mucho de la precisión del reloj. Si el reloj varía, se distorsionan los baudios y la comunicación falla. Elige el HCS para obtener un reloj estable y exacto. Esto adecuado para el ADC y el UART. En la parte donde dicen, en la clock configuración, en la parte de PPL, como está en 8 milihenrios, se multiplica por 9 y eso nos da un total de 72 MHz.
Y eso es lo ideal en lo que trabaja eh, el STM32F103. La frecuencia óptima para el HAL, los temporizadores, se utiliza este que es el por 9. Ahora el siguiente paso es activar el PLL Select Clock. Esto nos permite que el micro use los 72 MHz como el reloj del sistema. Si esto no se activa, el micro funcionará, va a seguir funcionando dentro de estos 8. Para cambiar a APB2, esto significa que el preescalar divide la frecuencia entre ciertos periféricos. Aquí lo hemos cambiado, como hemos dicho, el APB en 2, y esto va a bajarlo a 36 megahercios, esto para evitar los errores. Esto elimina las advertencias rojas del clock que nos habían aparecido antes. Ahora vamos a configurar lo que es el USART. Para eso nos vamos aquí donde es el pin configuración. Buscamos en Connectivity la parte del USART, en este caso es el USART 1, y esta la ponemos en modo asincrónico. Significa que el reloj externo, el módulo UART del PC, tampoco usa el reloj, sino un baud rate. También en la parte de aquí de la configuración se maneja los baudios que generalmente están en 11.015, 11.015, 200 baudios. Eso lo vamos a ver en el programa que es del Hércules. Una vez tengamos configurado ya los botones que podemos ver en esta parte de aquí, donde estamos manejando el PA1 como el botón, y el PA0 lo estamos usando para el potenciómetro. Este de aquí que sería el AC1. Una vez ya tengamos configurado estas partes, nos vamos en GPIO, en la parte de los botones, por ejemplo, en la parte de PA1, lo estamos poniendo en una configuración de pull down. Esto mantiene el pin en 0 cuando el botón está suelto y lo lleva a 1 cuando se presiona. Esto evita lecturas flotantes y el ruido electrónico. Una vez teniendo ya la configuración de esta parte, entramos a la parte que es Project Manager. En esta parte, como les había mencionado mi compañero, hay una parte donde dice es el code generador, y aquí se activa esta primera pestaña donde dice General Peripal Inicialización Appair, esta parte de aquí. Esta permite que el QBID genere el código HAL, que esté bien organizado, separando cada periférico del ADC, el UART y el GPIO. Esto facilita entender y editar el proyecto. Una vez que nos da el código generador, se nos va a abrir una pestaña que es en el main.c. En nuestro caso ya tenemos el código, y para la comprobación del hardware se procede a hacer un video que se les va a mostrar a continuación. Esa sería nuestra presentación. Muchas gracias.